Entonces, empiezo digamos, con el enfoque de lepra en el contexto de las enfermedades infecciosas desatendidas, ¿no? Eh, ya les he mencionado algo al respecto. En conceptos generales, una de las cosas que el Ministerio de Salud en algún momento trabajó sobre esto de enfermedades desatendidas, creó una dirección que juntó enfermedades olvidadas o desatendidas y también enfermedades huérfanas y raras como una sola, como si fueran todas equivalentes, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención y estuvieron trabajando por buen tiempo esta dirección. Y quería subrayar este aspecto, ¿no? Enfermedades raras o huérfanas son un grupo de enfermedades que no tienen nada que ver con las olvidadas o las desatendidas, ¿no? Son importantes, sí, las raras o huérfanas, que ponen en peligro de muerte o de invalidez crónica, son poco frecuentes, no son de fácil diagnóstico, tienen un origen desconocido en la mayoría de los casos, o algunos son de tipo genético y conllevan a múltiples problemas sociales, ¿no? Y según la OMS, han identificado alrededor de 7.000 enfermedades raras o huérfanas, que creo que el objetivo fundamental es trabajar buscando alguna solución al problema y sobre todo tengan una calidad de vida durante el tiempo de permanencia en vida, ¿no? En cambio, las enfermedades olvidadas o desatendidas son de tipo infecciosa. Estas sí son de tipo infecciosa, son de tipo viral, bacteriana, parasitaria, entérica, hemática, tisular. También están las micóticas que afectan a grupos poblacionales, especialmente los marginales y los pobres, ¿no? En cambio, las enfermedades, eh, acá tenemos algunas de ellas, tipo, que ya todos lo conocen, el de Bacillus lateral ha fallecido, una de esas enfermedades raras, el hombre lobo, todos estos son enfermedades raras o huérfanas, el hombre árbol, ¿no? Con estas afecciones como ustedes están observando, que pueden estar asociados a algún virus, eso todavía está en un proceso de estudio, no hay claridad, ¿no? Con todas estas deformidades, que es impactante, es chocante, entonces, ¿cómo lograr una calidad de vida mientras ellos están? ¿No? Acá tenemos incluso este nadador, campeón mundial americano, de Estados Unidos, ¿no? Con esta flexibilidad y considerada también como un problema de ser portador de una enfermedad rara o huérfana, ¿no? En cambio, las enfermedades olvidadas o desatendidas, que es el tema del momento, ¿no? Es de Latinoamérica y al Caribe, como antecedente tenemos que afecta principalmente a la población pobre, a los marginados, a los pueblos indígenas y minorías étnicas, ¿no? Algunas de estas son un legado histórico de la época de la esclavitud, ¿no? Intervenciones para la eliminación están fuertemente relacionados con los determinantes sociales de la salud. Y esta es una cosa que hay que tenerlo presente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características comunes de estas enfermedades desatendidas? Constituyen un obstáculo para el desarrollo social y económico, ¿no? No son prioridad en la agenda de salud, son las comunidades con poca voz política, naturaleza crónica y silenciosa quienes lo portan, no son prioridad de investigación tampoco, no viajan, no se presentan en brotes, es otra de las características, tienen un impacto importante en la morbilidad, en la discapacidad, pero menor mortalidad. Quizás por eso también son postergados, ¿no? Constituyen una agenda inconclusa de integración en la atención primaria de salud. Se pueden prevenir, controlar y eliminar utilizando herramientas confiables de intervención para estas enfermedades, ¿no? Y aquí tenemos algo que nos puede ubicar también en el país. En este contexto, los niveles de pobreza y presencia de enfermedades desatendidas, según departamentos, están fuertemente relacionados, ¿no? Aquellos donde hay mayor nivel de pobreza y también un mayor número de problemas, ¿no? A la cabeza, pues, este es del año 2012, obviamente está desactualizada, pero no ha variado mucho, me va a disculpar en ese sentido, ¿no? Pero los que están a la cabeza de mayor pobreza está Cajamarca, Huánuco, Apurímac, le sigue Loreto, Amazonas, Ayacucho, Cerro de Pasco, Huancavelica, Puno y así sucesivamente,
de acuerdo a lo que ustedes están observando. Entonces vamos a encontrar lepra, pues ha habido en algún momento se detectó hanta, dengue, mallar, oropucha, yatidosis, fasciolosis, cisticercosis, leptospirosis, esporotricosis, leishmaniosis, rabia, fiebre amarilla, hepatitis B, delta, enteroparasitosis. Toda esta relación de enfermedades son conocidas, pero no hay, digamos, un abordaje como otras enfermedades, ¿no? Que no tienen el mismo nivel de atención. Entonces, se requiere una aproximación regional para el abordaje integral de estas enfermedades, ¿no? Entonces, y aquí, alguna clasificación que permita tener una mayor aproximación para su atención, ¿no? Tenemos el grupo de las enfermedades eliminables y está oncocerciasis, esquistosomiasis, está lepra, esta enfermedad de Chagas, tracoma, ¿no? Filariasis linfática, de esta tenemos nosotros pues lepra, tenemos Chagas, tenemos tracoma, ¿no? Que son las enfermedades eliminables. En un segundo nivel están las controlables, entonces eso está en la geohelmintiasis, es difícil, digamos, lograr digamos, su eliminación completa, a pesar de su abordaje. Y ahora vamos a ver más adelante cuáles son las limitantes si lo queremos extrapolar a la realidad nuestra, ¿no? Y aquí es que requieren diseñar instrumentos para reducir la carga de enfermedad. Está fasciolosis, ¿no? Hay lugares donde digamos, la presencia de este parásito es muy grande. En Puno, por ejemplo, he tenido oportunidad de ver casos, también hay en la Sierra de Lima y en otros lugares, ¿no? Que lamentablemente no hay forma de evidenciar la magnitud de este problema, ¿no? El problema de hiatidosis, eso es el problema conocido, el problema de leishmaniasis también, ¿no? Que requieren mayores técnicas para su abordaje. Entonces, pero todas estas enfermedades en las áreas donde están presentes, algunas están combinadas unas con otras, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo presente para su atención. Luego tenemos acá, dentro de la clasificación de este grupo de enfermedades según la OMS, la OPS, Perú, tenemos por ejemplo úlcera buruli, que es un tipo de micobacteria que existe en la Amazonía peruana, ¿no? Y en la zona, en la costa norte, en Tumbes, buruli, tenemos de acuerdo a esta clasificación dentro de la OMS. La OMS habla de no de enfermedades infecciosas desatendidas, sino de enfermedades tropicales. Entonces la OPS sí la habla como enfermedades infecciosas, pero son equivalentes para su entendimiento, ¿no? Buruli lo clasifica la OMS, lo tiene el Perú. Enfermedad de Chagas lo tienen presente las tres entidades. Cisticercosis o la OMS lo tiene el Perú. Dengue, bueno, ¿no? Y así, esta no está en el Perú. Equinococosis sí lo tenemos, fasciolosis también, como mencioné, leishmaniosis también, lepra, que lo plantean las tres entidades, filariasis también no lo tiene Perú, oncocerciasis tampoco, rabia sí está presente en el Perú, ¿no? Entonces tenemos este grupo, geohelmintiasis, los tres, tracoma, las tres entidades, y lo plantea la OMS en algunos países. Yo creo que sí, Perú lo tiene en las zonas de las comunidades nativas. He tenido oportunidad de ver una treponematosis pinta terciaria en la zona en la población Shawi de Alto Amazonas, y es probable que en otras comunidades también existan personas mayores. Son lesiones como vitíligo, pero de piel gruesa, que es distinto al vitíligo, que es la piel de consistencia normal. Sífilis congénita, lo plantea la OPS, lo tiene el Perú, tétanos neonatal, malaria, peste, y además otras que no están consideradas, pero que son un problema de salud pública: sarna, bartonelosis, que le da mayor relevancia al Perú por su presencia, no así en los otros países, por eso quizás la OPS no lo plantea, ni menos la OMS. Brucelosis es otro problema, leptospirosis, anthrax, ¿no? Este es un mapa que puede, bueno, trabajados, elaborados sobre estos problemas con el doctor César Cabezas, ¿no? Y aquí la relación absoluta entre pobreza y la incidencia de estas enfermedades, como ustedes pueden ver, metaxénicas, ¿no? Hay una correlación. De mayor pobreza, ¿no? La presencia de estas enfermedades. Entonces, el abordaje intersectorial e interprogramático hacia el control y la eliminación de estas enfermedades, entonces, obliga a planes de acción integradas para la eliminación y control de las enfermedades desatendidas en Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Partiendo de la información, identificación de cuáles son los aliados, socios internacional, nacional y local para el abordaje.
hacer un mapa de las enfermedades y la superposición de focos críticos, ¿no? Focalizando donde se pueda intervenir con mayor eficacia, hacer un mapeo de los determinantes sociales también, cómo está la situación del agua, saneamiento, vivienda, malnutrición, desempleo, que contribuyen. Ahora más adelante vamos a ver de qué manera, ¿no? Para luego entregar servicios, ¿no?, de salud a estas zonas, poblaciones afectadas, la identificación de paquetes mínimos que deben ser usados, servicios ambientales y sociales para el control y eliminación de determinantes específicos, tales como el agua segura en escuelas, viviendas, letrina mejorada, mejoramiento de la vivienda y su entorno, control y reciclaje de residuos sólidos, uso de calzado, intervenciones educativas de salud, movilización social, ¿no? Y en los paquetes mínimos para el futuro, ¿no? Desarrollo de paquetes mínimos para el futuro, la atención de esto, a quién se debe prestar los servicios, dónde, cómo, cuándo, frecuencia, calidad, responder a estos interrogantes, identificación de plataformas comunes para la entrega de servicios y medicamentos, ¿no? Administración masiva de tratamientos, cosas que deben ser consideradas en los planes de acción integrados. Y entonces así vemos que las intervenciones integrales para combatir estas enfermedades tenemos, por un lado, quimioterapia preventiva, oncocerciasis, tracoma, entre algunos ejemplos, manejo intensivo de casos, lepra, úlcera de Buruli para reducir la carga de enfermedad, salud veterinaria para intervenir en lo que es la rabia, cisticercosis, equinococosis, fasciolosis, ¿no? Y el control vectorial que va a tener implicancias en el dengue, leishmania, Chagas, ¿no? Que es lo que nosotros tenemos en nuestro país. O sea, y esto implica interprogramático e intersectorial debe ser las intervenciones, un abordaje integrado en las determinantes sociales de la salud, a tenerlo presente. Entonces, en perspectiva, para la eliminación y control de estas enfermedades en Latinoamérica y el Caribe debe hacerse un abordaje integral. Deben elaborarse planes integrados para el logro de las metas, ¿no? Compromiso político, nacionales, subnacionales. Este es un tema fundamental, álgido para lograr esta situación. Abordaje técnico interprogramático, grupos técnicos comprometidos, capacitados, la presencia de herramientas integradas para facilitar el trabajo local. Y la vinculación intersectorial es otro elemento de apoyo, abordaje en los determinantes sociales, claridad en los roles de los que participan, implementación conjunta. Y también es importante y clave la participación comunitaria, la garantía de los derechos, ¿no? Rol de la mujer y el hombre, interculturalidad, sociedad civil organizada y vinculada. Todos ellos con el fin de eliminar estas enfermedades, ¿no? Mejora de la salud, cerrar las brechas, contribuir al desarrollo sostenible. Por eso es un enfoque integral lo que debe ser el motor para abordar este grupo de enfermedades, ¿no? Hay 17 a nivel global, hay 17 enfermedades infecciosas desatendidas incluidas con meta de control, ya sea eliminación o erradicación para el 2020, cuando fue propuesto esta, ¿no? Es muy poco lo que se ha hecho, ¿no? Y hay 6 líneas de acción: quimioterapia preventiva, manejo innovador intensificado de las enfermedades, el control vectorial, agua segura, saneamiento e higiene, servicio de salud pública veterinaria para control de zoonosis y fortalecimiento de las capacidades. Esto es fundamental, el fortalecimiento de las capacidades, siempre con una visión que integre todos los elementos que participan en estas líneas de acción, ¿no? Y así tenemos para la erradicación, según la OMS, está treponematosis, dracunculiasis, ¿no? Para la eliminación, para la OMS está tripanosomiasis africana, para la OPS está enfermedad de Chagas, leishmania, lepra, rabia, tracoma, filaria, oncocerca, esquistosomiasis, tétanos, neonatoda, sífilis, ya los he mencionado. En cuanto al control, básicamente para la OMS es úlcera de Buruli, cisticercosis, equinococosis, trematodiasis, transmitida por alimentos, del dengue, y para la OPS, gelmintiasis. Esto va orientado dependiendo de las áreas donde se va trabajando, ¿no? Y en cuanto para ubicarnos bien, entonces, para este abordaje, tener presente, de acuerdo a Frank Lalonde, sobre los determinantes de la salud. Esto implica 4 factores: el medio ambiente, la biología humana, el estilo de vida y el sistema de salud.
Desagregado cada uno esto para lograr salud abordaje de salud y enfermedad en la población, partir de la biología humana, conocer bien el proceso de madurez y envejecimiento, el funcionamiento del sistema interno complejo, la herencia genética, tomar en consideración todo esto en relación al ambiente, los aspectos sociales, psicológicos, físicos, los estilos de vida o riesgo autoformados, los patrones de consumo, el riesgo del ocio, droga, alcohol, etcétera. Y otro elemento que debe ser fortalecido también es la organización de los servicios, ¿no? En la parte de recuperativa, en la parte de rehabilitación, en la parte preventiva, ¿no? Estas cosas siempre debemos tenerlos presentes en ese abordaje integral que yo les hago. Voy a tomar como algunos ejemplos de lo que acontece aquí en el país. En relación a la geohelmintiasis, por ejemplo, hay algunos trabajos porque no se está haciendo vigilancia. Sin embargo, sí se está dando tratamiento con albendazol a toda la población infantil, a los escolares, con el fin de reducir la carga de enteroparásitos. Sin embargo, no se está tomando en cuenta si el albendazol es la mejor droga para para el tipo de parásito que tiene según población. Entonces, por ejemplo, en la selva, los nemátodos predominantes son los que predominan, mientras que en la costa y en algunos lugares de la sierra predominan en los protozoarios, ¿no? Los helmintos vamos a encontrar en algunos de ellos también, ¿no? Entonces, para tomar una decisión de reducir la carga de geohelmintiasis, entonces hay que hacer evaluaciones, digamos, estudios de cada una de las zonas. El Instituto Nacional de Salud tiene múltiples intervenciones, pero ninguna se ha logrado, digamos, poner en relieve para conocer cuál es la carga parasitaria y qué tipo de parásitos están distribuidos en todo el Perú. Pregunté a la Oficina de Epidemiología del MINSA si tienen o no tienen información, me dice que eso no está en vigilancia. Sin embargo, la geohelmintiasis tiene un impacto en la salud de la población infantil, especialmente en la desnutrición, en la anemia, que hay que tomarlo en consideración. El vendasol, por ejemplo, no va a funcionar en la selva que los pacientes que tengan estronquiloidiasis. Son cosas que hay que tenerlo presente, ¿no? Bueno, estos son algunos datos del porcentaje, y aquí tenemos ya su identificación, ¿no? En Guaral, por ejemplo, Vamos a escuchar de los parásitos, ¿no? Tenemos protozoarios no patógenos también, que son contaminantes, nos dicen que hay contaminación de agua. En los helmintos tenemos Ascaris, Hymenopteris, Enterobius, Vermicularis y todo esto, pero no tenemos esto es por algunas zonas que han sido estudiados, pero no tenemos un estudio que nos diga cuál es la real magnitud del problema en todo el país, ¿no? Y junto con ello, cuál es el acceso de la población a agua potable. Y vamos a ver porque Loreto, Cayal, la zona de estas son las que tienen, San Martín, son las que tienen menos acceso a tener agua potable, ¿no? Comparado con Lima, y aún así hay algunas zonas en Lima que no la tienen también, ¿no? Entonces, ustedes están viendo, los que son más claros son las que están en mayor riesgo entonces de la contaminación fecal oral, ¿no? En relación a la leishmaniasis, vamos a ver acá en las curvas su distribución, la magnitud del problema. Las formas cutáneas son las que se han puesto más en evidencia. Sin embargo, también tenemos las formas mucocutáneas, que son las que tienen menor porcentaje en cuanto a su presencia. Sin embargo, muchos de estos pacientes, a veces simplemente por el hecho de ser una lesión ulcerativa, tienen falsos diagnósticos, ¿no? Como vamos a ver algunas de las lesiones que les voy a mostrar, ¿no? Entonces, esta es más o menos la curva. Que hay que evaluar también la respuesta al tratamiento. Se ve casos de resistencia al estivogluconato, entonces que en algunos casos obliga en estas zonas al uso de anfotericina. Y es una droga tóxica que no puede ser administrado con facilidad. Entonces existen otras alternativas, ¿no? Que la anfotericina liposomal, pero siempre sigue siendo costosa su administración. Y otra que recién acabo yo de comprobar su uso, que han sido ya hechos varios estudios, es el uso de la miltefosina, que pueden ser una droga alternativa que no va a requerir tanto costo para la atención de estos pacientes, pero sí se puede evaluar
si esto está protocolizado por el programa para ver la respuesta en aquellas áreas en donde no hay respuesta al tratamiento al estivogluconato o el glucantime, como pueden haber en algunos lugares, ¿no? Estos son la distribución, miren la magnitud, el 54.5% de los casos está en Madre de Dios, Cusco, Cajamarca, Junín, Amazonas, Libertad, San Martín, ¿no? Entonces, todas estas zonas habla de la magnitud del problema de esta enfermedad, ¿no? De esta enfermedad, ¿no? Y acá tenemos pues, la acumulación, los que están en rojo, especialmente maravilloso, esto va hasta acumulada hasta el 2018, esto es solamente de un periodo de tiempo de 2018, la que he podido obtener, ¿no? Por grupo de edad, entonces ustedes están viendo en niños hasta acumulado también al 18, 18, el 19% más son adultos de 30 a 59, 35%, pero en todo caso más de la mitad del porcentaje se da entre los jóvenes y los adultos jóvenes, ¿no? Que son personas que están en actividad laboral. Y aquí vemos también por género, los hombres son los que en el 66% resultan los más afectados, sin dejar un número significativo en las mujeres afectadas por leishmania, ¿no? La enfermedad de Chagas, tenemos también estas cifras que no representan realmente la magnitud del problema. Muchas veces se considera que la enfermedad de Chagas está localizado en Arequipa o en la parte sur del Perú. Sin embargo, estamos encontrando más casos de Chagas en la zona nororiental y estoy seguro que la cantidad de pacientes de Chagas, si uno busca, va a ser mucho más numeroso. En algunos casos fallecen como supuesta infarto de miocardio o que la gente muere por infarto y muchas de ellas pueden ser por Chagas. Eso es una de las cosas que hay que tenerlo presente, porque hay pacientes que son diagnosticados en Europa y que son remitidos luego al Perú y son diagnosticados de Chagas. No, Chagas no existe en Europa, entonces muchos he tenido oportunidad de ver pacientes que han retornado a Perú que proceden de aquellas zonas norte o donde han habido casos de Chagas. Y estos son simplemente, a veces estas lesiones que son la fase aguda del signo de Romaña, ¿no? Acá en un niño o una persona adulta, y el chagoma en la zona de inoculación, que nadie va a pensar que esto corresponde a un Chagas porque no están acostumbrados a ver. O sea, estoy seguro, cuando tuve oportunidad de ver en San Martín algunos de estos casos, me reportaron con este tipo de lesiones y algunos me comentó que antes de esta, que después habían evolucionado esto. Le digo, pero esa es enfermedad de Chagas, y pregunto si conocen la chirimacha. Y obviamente con el nombre chirimacha no lo van a identificar, pero si ustedes muestran el vector a las personas, dice, pero doctor, sí estoy acá un montón. O sea, es cuestión simplemente de motivar y identificar para ver si la chirimacha que existen en la zona, sea Rodney, o sea, Pastonjilus, cualquier otro de estos vectores, están presentes o no, si están o no infectados, si tienen o no el tripanosoma. Hemos tenido oportunidad de hacer un estudio en Amazonas y se ha encontrado, ¿no?, población con positividad, y en algunos se hizo incluso buscando malaria, un paciente febril, y entre ellos se encontró, en el frotis se encontró el tripanosoma. Son cosas que a veces son hallazgos de laboratorio, pero que nos dice que sí está presente, entonces que no se está buscando y no conocemos la real magnitud, ¿no? Y aquí tenemos por departamento, ¿no? Arequipa es el que reporta, sin embargo San Martín viene reportando, Amazonas, miren, tiene, Lambayeque también. Entonces es cuestión de ponerse a buscar y realmente pedir a Banco de Sangre que hagan la prueba para tamizaje también de Chagas, porque no lo están haciendo. Por lo menos yo estoy en Yurimagua trabajando allá y me pregunto si en el Banco de Sangre hacen descarte de Chagas. No, me dicen, no hacemos, doctor. Entonces, no es cierto que en todos sitios para administrar en las transfusiones de sangre estén haciendo el descarte de enfermedad de Chagas. Esto hay que tenerlo. No sé si en otros sitios lo están haciendo, averigüen si realmente están haciendo este procedimiento, ¿no? Y acá, bueno, simplemente para mostrar algunos distritos, miren, ¿dónde se están reportando? Esto en el 2018, miren, comparado con lo que ya Arequipa dice que ya
ya eliminó, ya no hay, ya erradicó. Sin embargo, siguen, yo estoy seguro que todavía en Arequipa siguen los casos, ¿no? Bueno, pues por grupo etario, es lo que se reporta, es lo que se detecta finalmente, ¿no? Pero no hay un tamizaje, no hay un seguimiento, no hay una búsqueda aquí. En relación a la enfermedad de Carrión, ¿no? Vemos cada cambio climático, ciertas características del cambio climático permite, digamos, la aparición del vector, incremento del vector y la presencia de los casos, 2013, 2016, aquí tenemos los casos reportados en ese periodo de tiempo, ¿no? Acá tenemos las formas agudas y las formas eruptivas, ¿no? Miren, algunos coinciden en la fecha, ¿no? Y en algunos simplemente la fase aguda es lo que predomina. Todas estas cosas son interesantes analizar y evaluar, siempre de ese enfoque integral que les digo, ¿no? Siempre mirando el bosque, porque donde hay lutzomía, no solamente vamos a encontrar leishmania, estamos chagas. Eso sucedió cuando visitamos la zona de selva de Cusco. Eh, Fuimos para hacer un estudio de leishmaniasis, encontramos varios casos de leishmaniasis y lutzomía, y pregunté si en algún momento habían visto Bartonella, o sea, enfermedad de Carrión. No, doctor, no hemos visto. Sin embargo, ellos habían estado atendiendo supuestas fiebres amarillas a que respondía con cloranfenicol. Oye, le decía, pero la fiebre amarilla no requiere antibiótico. Es muy probable que eso que ustedes catalogan como fiebre amarilla no sea fiebre amarilla, sino sea Bartonella. Entonces luego ya, posteriormente, otros especialistas de infectología que trabajan en Cusco evidenciaron que realmente hay este problema o había este problema, ¿no? O sea, estas son las cosas que hay que tenerlos presentes, ¿no? Bueno, esto es lo mismo, la tasa de Carrión por distritos, ¿no? Y el otro problema también, leptospirosis, que es otro problema que tiene un impacto muy, muy severo ya en los últimos 15 años. Antes de ello, yo veía casos de leptospirosis, pero no con la severidad que después fue adoptando, ¿no? Especialmente en la Amazonía peruana y en otros lugares, ¿no? En San Martín, Loreto especialmente. Y está presente. Bueno, esto es un panorama de lo que son enfermedades infecciosas desatendidas y en ese contexto entonces voy a abordar lo que es el tema que he estado trabajando por muchos años y al cual quiero compartir con ustedes esta situación, ¿no? Entonces aquí voy a abordar esto y tenemos... Entonces, el Día Mundial de la Lucha contra la Lepra y otras infecciones desatendidas, ¿no? Esto es un poco para reflexionar todo lo que les he mencionado más el tema que voy a tocar ahora, ¿no? Entonces, el Día Mundial de la Lucha contra la Lepra es el último domingo del mes de enero. Todos los años se celebra esta fecha, ¿no? Entonces, la situación de la lepra en la región de las Américas, para que tengamos una idea de cuál es la magnitud, en el 2019, ¿no? Se reportaron 24 países endémicos, la cantidad de 29.000, más o menos 30.000 casos nuevos, y el 93% está localizado en Brasil, que es el segundo país en el mundo con la tasa más alta de pacientes con lepra en el mundo. Yo incluso cuando he asistido a algunas reuniones de Brasil, yo les decía que esa cantidad que ustedes reportan no es la que realmente representan. Ustedes tienen muchos más casos. Es sorprendente la cantidad de casos que ellos tienen y que los médicos no pueden diagnosticar, incluso formas mucho más evidentes que las que nosotros vemos en el país. Me llama la atención y hay gente que a veces está caminando, he podido observar en Sao Paulo. De estos casos de Latinoamérica, el 8.5 son con grado de discapacidad ósea, o sea, un diagnóstico tardío, en las cuales ya se han producido deformidades en las manos por producto del compromiso de tipo neural. Y de esta misma población,
9.4 son menores de 15 años. 51 de estos casos niños tienen grado de discapacidad 2, es decir, que se han demorado en hacer el diagnóstico y estos se han ido afectando producto del compromiso de la sensibilidad. Un poco para reforzar este hecho, la enfermedad no produce ninguna caída del tejido, como muchos piensan de acuerdo a la concepción bíblica que se tiene. Las mutilaciones, las deformidades es producto del compromiso neural. Esta es una de las cosas que hay que tenerlo presente. Todo el mundo tiene miedo a la enfermedad porque cree que es una enfermedad muy contagiosa y ahora vamos a ver que no es así. Los países con prevalencia superior a un caso por 10.000 habitantes son Brasil y Guyana en esta parte del continente, ¿no? Acá tenemos Brasil sobre todo, ¿no? Perú está, ahora vamos a ver en otro cuadro, ¿no? Perú reporta de 11 a 100 casos nuevos por año. Y eso que no se hace búsqueda activa, son los pacientes que aparecen, que acuden al establecimiento de salud, ¿no? Los que reportan sí, más de 100 casos nuevos por año son Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, República Dominicana, México, Paraguay, Venezuela, ¿no? Y a consecuencia del problema político que vive Venezuela, muchos venezolanos han llegado al Perú y ahora se está detectando casos de lepra procedente de esta población venezolana. Entonces ahora tenemos lepra por los peruanos y también por los venezolanos. Algunos de ellos están debutando su enfermedad acá, algunos de ellos ya han venido con el diagnóstico de Venezuela, pero estamos viendo pacientes nuevos procedentes de Venezuela que debutan aquí, incluso con formas multivacilares, formas contagiosas, ¿no? Una cosa que vamos a tener presente, más adelante, ¿no? Aquí ustedes están viendo en Brasil, el mayor, luego está Colombia, Venezuela, Argentina, Paraguay. En el tercer nivel está Perú, Bolivia, Ecuador. Chile no reporta casos autóctonos, los casos que han tenido han sido procedentes de otros países que desarrollan la enfermedad, ¿no? Bueno, y acá la India es el primer país en el mundo que tiene la tasa más alta de lepra, luego sigue Brasil, ¿no? En el Perú, para una población de 33 millones, tenemos más o menos un paciente por 100.000 habitantes y la detección de 1 por 1.000.000 de habitantes, casos nuevos. Están localizados fundamentalmente en la Amazonía peruana, que no la hace que sea una enfermedad de la selva, no, sino que los casos que se tiene en Brasil, en la Amazonía peruana, proceden de Brasil. En la época de explotación del caucho es la forma como penetra la lepra en la endemia actual. Luego de ahí se han ido extendiendo a Rodríguez de Mendoza en Amazonas, en Huánuco, también se han reportado casos en Madre de Dios, y en Cajamarca, luego de haber atendido a algunos pacientes en Lima, hice un seguimiento a una familia de 3 miembros y hice una capacitación, y después de esa capacitación empezaron a reportar más casos de lepra en la zona de Jaén, que es la zona donde están reportando casos, ¿no? Entonces, para tenerlo presente, tenemos pacientes nuevos para el año 2020, eran 62%, antes tratados que todavía requerían seguir tratamiento, cerca de un 40%, la mayoría son varones. No es que tengan una preferencia sobre los varones o por las mujeres, sino el hecho de la exposición, igual que con otras enfermedades como leishmania, es que los hombres por el trabajo se pueden exponer, ¿no? Y en cuanto a la tasa de curación, los pacientes paucivacilares, los que tienen poco bacilo, son los que por el periodo de tratamiento rápidamente se recuperan. En cambio, los multivacilares, algunos por los fenómenos reaccionales, dejan el tratamiento y no se logra completar el tratamiento y por lo tanto ellos nuevamente van a volver a hacer el cuadro clínico y nuevamente van a transmitir, ¿no? Y de acuerdo a los casos de lepra, más o menos esta es la casuística del año 2000 al año 2021, ¿no? Teníamos antes una cifra que estaba encima de los 50 casos nuevos por año y luego poco a poco se fue mejorando la captación de casos, pero siempre esperando, ¿no? En algunos se encontraron los contactos y el 21, ya el 19 ya habíamos, acá se hizo una intervención en los lugares, las áreas endémicas, y por esa intervención se detectó 23 que estaba, digamos, al nivel promedio,
y luego poco a poco, a partir del 2020, 2021, esto bajó ya por el efecto de la pandemia en que ya no se pudo atender. De los lugares donde se reportan más casos tenemos Loreto, en el acumulado del 2000 al 2021, le sigue Ucayali, San Martín, Amazonas, Jaén, miren, rápido pasó Jaén a Huánuco, Lima 4 casos autóctonos, Lambayeque también ha reportado casos, La Libertad 2 casos, y estos 2 casos son de Venezuela, ¿no? Madre de Dios, 2 casos que procedían de otros lugares, pero fueron detectados en esta zona. En Ayacucho, 2 casos autóctonos en Ayacucho. En Junín, 1 caso, pero este es de otro lugar. De Piura, sí, 1 caso autóctono. Y de Cusco, otro caso autóctono, que obliga en todo caso a hacer más investigación, que es probable que existan más casos en estas zonas, pero que el personal no está, digamos, alerta para la identificación, ¿no? Aquí simplemente el impacto de la pandemia COVID que ha tenido en el deterioro, en el manejo en el tratamiento, el manejo de las reacciones, el riesgo de desarrollar discapacidades permanentes y desfiguración, con todos los efectos adversos, o sea, psicológicos, del rechazo por la sociedad, por los mismos familiares, trayendo consigo las consecuencias de un impacto económico en los afectados, ¿no? Por eso es necesario restaurar la plena capacidad operativa del Programa Nacional de Control de la Lepra para intensificar el esfuerzo de la detección temprana de los casos y evitar todos aquellos que están comprometidos. Ahora, ¿pero qué cosa es la lepra, enfermedad de Hansen? Es importante tener presente que eso es una enfermedad crónica, infecciosa, transmitida de persona a persona a través de la convivencia con enfermos de forma contagiosa. Ojo, convivencia con enfermos de forma contagiosa, pero que no hayan recibido tratamiento. El agente Mycobacterium leprae, su periodo de incubación en promedio es de 3 a 5 años, pero en algunos casos va de 6 meses hasta 40 años. Eso hace que, digamos, la aparición de los casos no se va a dar como brotes, como se dan en otras enfermedades, ¿no? Pero muchas veces los pacientes de más carga bacilar va a demorarse en hacer la identificación y ya esas personas están esparciendo el bacilo por los lugares donde se desplazan, ¿no? Nunca se presenten brotes epidémicos, esto hay que tenerlo presente. Si alguien encuentra en una población un grupo de pacientes que tienen la enfermedad, no significa que se ha desatado un brote ahí, sino que en ese sitio ya han estado estos pacientes enfermos, pero que nadie hizo la detección porque no dan fiebre, no limita a los afectados cuando recién empieza, y peor todavía, aquellos que tienen la carga bacilar más alta son los que menos sintomatología de malestar, de compromiso, de su estado digamos, laboral, su estado de ánimo, se ven afectados, ¿no? Por eso es la manifestación clínica silente, progresiva, que afecta a personas cercanas y susceptibles de hacer la enfermedad, ¿no? Entonces, Mycobacterium leprae, entonces va a producir una enfermedad crónica, afecta preferentemente la piel y los nervios periféricos, en ocasiones va a comprometer la mucosa, por eso también puede producir perforación del tabique nasal o órganos internos, comprometer a nivel de testículos y producir en las personas ginecomastia, que muchas veces los pacientes van al consultorio por la ginecomastia, y soy varón, ¿cómo me puede crecer las mamas? Sin darse cuenta que también puede haber afección en la piel y no lo notó, no tuvo mayor molestia, ¿no? Y así los bacilos, aquí Armer Hansen, el descubridor del bacilo, las lesiones, cómo pueden presentarse, a veces puede verse como una roncha, o cuando hay un compromiso de los nervios, miren, puede verse acá, hay un lago oftalmo, puede producir una conjuntivitis y una queratitis y ello producir una ceguera, marcando al paciente cuando está afectado, ¿no? Sobre las características del Mycobacterium leprae, es un bacilo alcohol ácido, alcohol resistente, que se utiliza la coloración de Fichte Baraco, que es una variante de Sil-Nielsen en frío. Entonces, otra cosa que es importante que el personal del laboratorio esté capacitado para esta técnica. Es un germen intracelular obligado. No se logra cultivar en medios artificiales, pero sí se logra en la almohadilla
plantar de ratón y en armadillo. Por eso muchas veces piensa que el armadillo, ¿no? Es se ha publicado incluso que puede ser una zoonosis y que el armadillo esté contagiando al ser humano. En algunos sitios lo han planteado así, pero es un tema que hasta ahora no ha sido aclarado, pero ahí está. Es un tema de investigación que tenga interés de hacer este estudio, para ver si los armadillos del Perú, especialmente estudiando el hígado de ellos, a veces venden carne, venden armadillo en el mercado, si se puede obtener el hígado, puede estudiar si está presente o no el Mycobacterium leprae. La temperatura óptima de crecimiento es entre 30 y 35 grados, se reproduce por fisión binaria, crece y se divide en el interior de macrófagos y células de Schwann, y dentro de ella se produce una glea, una sustancia de formación gelatinosa que agrega a los bacilos, denominadas globias, como va acá, esta de acá, por ejemplo, estas son las globias, ¿no? El producto de esta agrupación de bacilos de la glea, ¿no? Este es el armadillo, ¿no? Y aquí tenemos la célula de Schwann que envuelve a filete nervioso y la presencia de los bacilos, que muchas veces bajo esta detección por histopatología se hace el diagnóstico de lepra, ¿no? Y acá tenemos macrófagos cargados de bacilos, especialmente en la forma lepromatosa. Miren la característica del macrófago, acá con la tinción correspondiente, ¿no? Entonces, el ser humano enfermo es la única fuente de infección, ¿no? Y especialmente el paciente multibacilar, que tiene alta carga de bacilos, 6 cruces. Ahora vamos a ver qué significa 6 cruces, porque para la carga bacilar en tuberculosis se utiliza de 1 a 3 cruces, pero en lepra es de 1 a 6 cruces, y vamos a ver. Entonces, el paciente con alta carga bacilar o multibacilar, que está en contacto cercano y prolongado con una persona sana, pero susceptible de hacer enfermedad, porque no todos son susceptibles de hacer la enfermedad, ¿no? Acá por eso se llaman huéspedes susceptibles, son los que van a prolongar o son los que van a propagar la infección a otros grupos, a otras personas, a otros grupos poblacionales, ¿no? Entonces, ¿bajo qué circunstancias se desarrolla la enfermedad? La transmisión principal se asume que es por vías respiratorias superiores, como tuberculosis. Siempre antes se mencionaba que era por contacto piel a piel, ¿no? Eso no se ha descartado, porque también hay algunas publicaciones en que madres con lepra, con sus niños que los cargan en la espalda, se ha visto que puede haber una transmisión. Entonces esto no se descarta, pero tiene mayor peso las vías respiratorias superiores porque se encuentran en los pacientes multibacilares alta carga de bacilos en la mucosa nasal, ¿no? Ante la exposición del bacilo de Hansen, ya les decía, solo se va a enfermar un 5 a 10% de la población expuesta. La mayoría de las personas son resistentes, pueden infectarse, pero no se van a enfermar por su capacidad de resistencia al Mycobacterium leprae está indemne, lo puede eliminar, no va a hacer ningún cuadro, ninguna sintomatología. Entonces, pero las que se enferman harán cuadro clínico según el grado de respuesta inmunológica frente al bacilo. Entonces, los que tienen algún nivel de respuesta competente van a ser formas clínicas localizadas y las formas no contagiosas. En cambio, los que tienen su inmunidad celular específica para Mycobacterium leprae muy comprometida o medianamente comprometida son los que van a ser las formas clínicas extensas y la forma contagiosa, ¿no? Y por eso tenemos la variedad de formas clínicas de presentación. Pero ¿cuándo vamos a sospechar que estamos frente a un paciente con lepra? Ese es el punto. Una es una historia clínica que sugiere esa posibilidad. ¿Cuál es la historia clínica? Lesiones dérmicas con pérdida de la sensibilidad. Muchas veces el paciente dice, doctor, acá tengo unas lesiones, mire, me han aparecido estas manchas, estas ronchas, pero no las siento, no siento. A veces me agarro, no las siento. Entonces, ese es simplemente un signo de alarma, decir que está posiblemente frente a un paciente con lepra, porque no hay ninguna otra enfermedad que produzca lesiones dérmicas con compromiso de la sensibilidad. Y lo que hay que simplemente examinar cómo está la sensibilidad al calor, al olor y al tacto. O la otra, que sean lesiones dérmicas que mucho tiempo de evolución, que recibió múltiples tratamientos, especialmente les dan
antimicóticos, cremas, corticoides y todo eso, y no han curado. En ellos también hay que sospechar, sobre todo si proceden de aquellas zonas donde se reportan casos de lepra. O la otra, que pacientes que hayan viajado a lugares donde hay lepra, por ejemplo, Brasil puede ser un sitio a tenerlo presente. También pueden haber pacientes que sin tener lesiones dérmicas pueden sentir adormecimientos de las manos y pérdida de la sensibilidad en las manos o en los pies, o también falta de fuerza en los dedos, en las manos y en los pies. Eso también son signos que sugieren la posibilidad de lepra y hay que tenerlo presente. Hay algunos pacientes que les llama la atención, y es así como muchas veces debutan y van al establecimiento de salud, que tienen las orejas engrosadas, crecidas, ¿no? La cara ya más hinchada. Entonces, ya por estética van al establecimiento de salud, y es ahí cuando ya el paciente solito ya está yendo con el letrero y dice tengo lepra. Y el médico a veces, si no está preparado, ¿no? No le puede pasar, va a pensar cualquier otra cosa y no lepra. Por eso es importante tener presente, ¿no? Y estos son los pacientes multivacilares especialmente. Algunos pacientes también pierden las cejas, hay pérdida de las cejas, la que se llama madarosis, ¿no? ¿Cuáles son esas manifestaciones clínicas entonces? Los signos en piel van a ser manchas o máculas de cualquier tamaño, adormecimiento, anestesia en esas manchas, caída de las vellosidades en esas zonas, pérdida de la sudoración en esas zonas en relación al compromiso cutáneo. En los nervios vamos a encontrar engrosamiento de los nervios periféricos. La lepra afecta solo nervios periféricos, no afecta el sistema nervioso central. Entonces, ¿cuáles son estos nervios? Cubital principalmente, ramas del nervio radial, el ciático poplito externo, tibial posterior, son los nervios que con mayor frecuencia van a dar sintomatología y va a detener. Y cuando uno examina los nervios va a evidenciar dolor o engrosamiento, ¿no? Entonces, ¿qué exploramos ante un paciente con lesiones dérmicas sospechosas y compromiso de nervios periféricos? Vamos a ver cuáles son esas lesiones. Vamos a encontrar estas manchas en la cara, ¿no? Que pueden ser confundidos muchas veces con esas lesiones, como llaman algunas veces algunos empeine, o en la selva, a esto lo llaman como cancha, ¿no? Que son muy semejantes, ¿no? Entonces, pueden pasar desapercibidos, pero si estas lesiones se van prolongando su presencia y luego se van extendiendo, van evolucionando, porque estas son las formas iniciales que luego van a evolucionar las formas definitivas, y uno busca si hay trastorno o no de la sensibilidad, sobre todo estas difusas, que es característica de la lepra, ¿no? En este caso es un eczemátide producto de un paciente con una dermatitis atópica que ha desarrollado un cuadro semejante, pero así es como se puede ver en la forma indeterminada inicial. Esta es una pitiriasis versicolor, ¿no? Que tienen los bordes bien definidos, no hay trastorno de sensibilidad, y cuando se extiende la piel se nota, se hace mucho más evidente este tipo de lesiones, ¿no? La otra es que se presenten este tipo de lesiones. Cuando uno ve estas lesiones y el paciente dice, tiene escozor y hay en la parte central media sucia, pero especialmente eritematosa de borde regular como esto y muy pruriginosa, el diagnóstico es de una tiña. Sin embargo, acá vemos otro paciente que no es tan regular, pero tenemos un borde eritematoso, pero ustedes están observando que hay pérdida de la vellosidad. Y uno explora la sensibilidad, acá la sensibilidad está afectada, mientras que en esta hay prurito, acá no hay prurito, acá hay pérdida de la sensibilidad. Esta es lepra. Acá tenemos otra forma de presentación, ¿no? Como si fueran grandes ronchas, unas placas tremendas acá, otras que están ustedes observando con bordes elevados, que muchas veces esto lo catalogan como si fuera una micosis, o esta también incluso como una micosis, pero no hay prurito en esta ni en esta, y esta es una de las cosas que deben empezar a discriminar. Y acá, ronchas, ¿no? Esto ven, es una reacción urticariforme, parece una reacción urticariforme, pero estas son las llamadas lesiones en picarón, ¿no? O sea, lesiones en anillo, donde se ve la parte central libre y la afección. Y uno explora el compromiso de la sensibilidad está afectado. Es otra forma de presentación. Pero quien no conoce, nunca ha visto a estos pacientes, va a presentar que es una reacción urticariforme. O este tipo de placas, ¿no? También lo va a catalogar, pero este es lepra. ¿Entienden? En ninguna, ustedes están viendo que se está cayendo la piel ni nada por el estilo. Simplemente afección.
o la presencia de nódulos, como ustedes están observando, o placas o infiltraciones, como esta agrupación de las placas terminan siendo una infiltración, ¿no? Este tipo de lesiones, acá las orejas con nódulos ya comprometidos, crecidos, ¿no? Acá estos tienen más carga basilar, están más afectados. Y la pregunta es, ¿por qué hay diferentes tipos de lesiones? ¿Por qué no todos son parecidos, no son iguales, ¿no? En Leishmania, por ejemplo, casi la mayoría son lesiones ulcerativas en boca de cráter, algunas son de tipo, digamos, infiltrativas, pero más o menos son parecidos. Pero en lepra uno encuentra una gran variedad de presentaciones dermatológicas. Por eso es que no es tan fácil si no hay un entrenamiento adecuado para detectar. Ahora, entonces vamos a ver por qué se producen estas diferentes formas de presentación. Yo le decía que la población expuesta al Mycobacterium leprae, o sea, una infección, o sea, al exponerse se infecta. El 80% de la población expuesta no va a dar ningún síntoma, ninguna manifestación, no va a dar nada, o sea, no van a enfermar. De ese grupo, el 20%, no, o sea, 80% no se enferma, un 20% va a ir a la forma indeterminada. Esas manchas hipocrómicas que ustedes están observando que no dan más sintomatología. Pero a su vez, de estas formas indeterminadas, un porcentaje se cura solo, sin saber que ha tenido la infección, ¿no? Entonces, solamente va a evolucionar un 5 o un 10% a la forma de este cuadro clínico que les estoy mencionando. Y vamos a tener formas polares. La forma tuberculoide y la forma polar benigna, que tiene de una o dos lesiones, nada más. Y la otra forma polar, la forma lepromatosa, la LL, que tiene lesiones infiltrativas, nodulares. Entonces, estas son las dos formas polares estables. De acá de la indeterminada, puede virar a esta o puede virar a la forma lepromatosa dependiendo del grado de compromiso de la inmunidad celular de ambos grupos. Entre estas dos formas polares existen formas intermedias denominadas formas interpolares, es la que se denomina borderline en inglés o dimorfa. ¿Qué quiere decir? Que tienen características de una y de otra. Cuando se parece más a la forma tuberculoide, se habla de la forma dimorfa tuberculoide, o cuando se parece más a la lepromatosa se llama dimorfa lepromatosa, y la que está en el medio, que tiene un equilibrio entre ambas, es la dimorfa propiamente dicha, o en inglés borderline, ¿no? Entonces, ahora bien, ¿cómo es en cuanto al nivel de compromiso de la inmunidad celular y la carga bacilar? La forma TT le decía que su inmunidad celular no está muy comprometida, por eso está a un nivel alto, y por lo tanto, por estar preservado su inmunidad celular específica para Mycobacterium leprae, su carga bacilar va a ser cero, no vamos a detectar. No es que no tenga, sino que bajo los procedimientos habituales con los cuales se busca el vacío, no lo vamos a encontrar. En cambio, la forma lepromatosa, su inmunidad celular está en cero, es inefectiva, cero. Por eso estos pacientes tienen alta carga bacilar. Acá la curva en rojo nos va a decir la carga bacilar, el bacilo de Hansen. Y entonces si extrapolamos cómo está en el dimorfo lepromatoso, vamos a encontrar en este nivel y su inmunidad celular no está en el nivel 0 como la lepromatosa. Y en la forma intermedia vamos a encontrar este nivel de carga bacilar y su nivel de inmunidad celular. Y en la forma dimorfa tuberculoide un poco mejor respecto a las anteriores, pero menos que la tuberculoide, ¿no? Y con menor carga bacilar. Puede ser negativa, puede encontrarse una cruz. Estas formas son inestables, las intermedias, o sea, las interpolares, las dimorfas, son inestables. Si en la evolución estos pacientes no son detectados, no reciben tratamiento, por su inestabilidad va a ir virando hacia la forma lepromatosa y quedar como la forma lepromatosa. Pero si se detecta oportunamente y reciben tratamiento, estas pueden virar hacia la forma tuberculoide y quedar como tal. Entonces, esta es la importancia de tener claro para entender por qué hay estas variantes en su forma de presentación clínica, ¿ya? Entonces, vamos a ver entonces la relación inmunidad en síntesis, los paucibacilar, los que tienen
Pocas son las que tienen pocas lesiones, de 1 a 5 son la forma indeterminada y la tuberculoide, algunos dimorfo tuberculoide, y la baciloscopía en este grupo es negativa. Y tenemos la multibacilar, que hay mayor compromiso de la inmunidad celular, hasta cero, la inmunidad celular específica para Mycobacterium leprae, donde hay muchas lesiones o lesiones extensas que puede comprometer toda la superficie corporal. Van de 6 a más lesiones y están las dimorfas y la lepromatosas. Y la carga bacilar, aquí sí va a estar positivo, de 1 cruz hasta 6 cruces, ¿no? Y hay que tener presente, ¿no?, que no importa si tenemos un paciente que tiene 1 a 5 lesiones dérmicas, pero la baciloscopía sale positiva, ya el hecho de que haber salido la baciloscopía positiva ya deja de ser paucibacilar por el número de lesiones y se transforma en multibacilar. ¿Para qué es esto? Para decidir el esquema de tratamiento que se le va a administrar. Es una de las cosas que hay que tenerlo presente. Entonces aquí tenemos, esto es la forma indeterminada, ¿no? Paucibacilar, forma clínica, lesión única, acá ya con caída de la vellosidad, como ya les he mencionado. Y aquí tenemos otra lesión, ¿no? Una lesión definida, corresponde a una forma tuberculoide, una forma macular, acá también, ¿no? Forma definida, con compromiso de la sensibilidad, en ambos casos en la forma tuberculoide, con pérdida de la sudoración, como muestran estas, en forma tuberculoide, y otra como una placa, paciente que va a la consulta nada más que por esta lesión, ¿ya? Sin manifestar trastorno sensitivo, pero en el examen se le explora con mucho detenimiento y se detecta compromiso de la sensibilidad, ¿no? Y procedía de un área endémica, se le hace la biopsia y se le confirma que era una lepra tuberculoide. Otro paciente con este tipo de lesiones un poco más extensa, tenía en este brazo, tenía en el otro brazo también, tenía un número de 4 lesiones, la baciloscopía negativa, 6 lesiones tenía en diferentes partes. A veces el hecho, si tiene 4 o 3 lesiones, pero tienen en un brazo, tienen el otro brazo, en una pierna, ya el hecho de estar localizado en diferentes áreas simplemente por ese criterio, ya depende de la experiencia del clínico, puede decidir catalogarlo, incluso aún siendo su baciloscopía negativa, catalogarlo como multibacilar y darle tratamiento para multibacilar. Aquí tenemos lesiones que se van extendiendo, tienen lesiones satélites, acá tienen otras lesiones. Ya el hecho de haber lesiones satélites lo cataloga como dimorfo tuberculoide, ¿no? Esta es una forma clínica. La otra forma clínica del dimorfo tuberculoide es esta, ¿no? Hay más lesiones pequeñas, ¿no? Hay compromiso de la sensibilidad y otras mucho más extensas, ¿no? Como mapas que estamos observando, que a veces pueden ser catalogados como una micosis, pero en todas ellas hay compromiso de la sensibilidad. Y este es un dimorfo tuberculoide que está yendo más a la forma dimorfa propiamente dicho, en la mitad del compromiso de la inmunidad celular. Y aquí tenemos esta paciente que tiene compromiso en la región facial, en el brazo, miren en ambos lados, codo, la mano incluso, ¿no? En el dorso de la mano, en la espalda. Ya esta es una paciente dimorfa, propiamente dicho, lesiones en el anillo, ¿no? Como si estuviera mejorando en la parte central y que se va extendiendo a la periferia, ¿no? Y esta otra lesión también de tipo dimorfo, propiamente dicho, que a veces puede ser confundido como una micosis. Fácilmente puede haber una micosis. Sin embargo, en estos no hay escozor, no hay prurito, hay compromiso de la sensibilidad. Y los pacientes cuando son muy acuciosos, ellos mismos dicen, no siento en estas lesiones, en estas manchas que me han aparecido. Y eso ayuda mucho para hacer el diagnóstico, ¿no? Aquí tenemos otro paciente con este tipo de lesiones, debutando con estas lesiones aquí en anillo pequeña, por ejemplo, la parte central libre, ¿no? Con bordes bien definidos, y en la periferia un poco que se pierde, ¿no? Y aquí en el dorso, una foto se ha deteriorado, pero esto es de un dimorfo propiamente dicho, ¿no? Este es un paciente. Y aquí tenemos ya un paciente que las lesiones se van, acá tenemos que corresponde a un dimorfo propiamente dicho, pero que van, acá tenemos otro, esto es un dimorfo, pero que ya van formando, digamos, mayor número de placas que van a ir confluyendo, ¿no? Puede ver en la parte dorsal, ¿no? Y esto corresponde a un paciente también dimorfo de la forma lepromatosa.
dimorfo lepromatoso, ¿no? Aquí vemos esto, otro, dimorfo, ya son numerosas, ya hay una distribución simétrica a ambos lados, ¿no? Y aquí estamos ustedes observando, más extensa, y aquí la coloración pigmentada por el tratamiento que reciben estos pacientes. Acá tenemos infiltración, puede pasar desapercibida este paciente como afectado, pero está la cara, digamos, tensa, parejita, ¿no? Y se ve estas manchas en el dorso de este paciente, en el glúteo, ¿ya? Y este tiene una alta carga basilar, tiene 6 cruces, incluso viendo ese rostro que parece, aparentemente no estuviera afectado, ¿no? Ya tenemos otro, miren la infiltración en la cara, la oreja, miren en el cuerpo también, ¿no? Esta es otra forma lepromatosa. Y esta es una paciente que lo detectamos acá en Lima, que fue al Hospital Loaiza, fue tratada en el Hospital Loaiza por el doctor Matos, que es uno de los infectólogos que lo veo muy comprometido también en la atención de muchos pacientes con lepra en el Hospital Loaiza. Y acá tenemos, estos son lesiones nodulares, miren el compromiso de la oreja, todo, es una forma lepromatosa. Su papá había tenido la enfermedad y ella cuando vino a Lima vino sana y estando en Lima, pues pequeña, estando ya hecho una señorita, aparecen estas lesiones y cuando va al hospital obviamente piensa, ya con una biopsia, en dermatología, le hacen el diagnóstico de lepra. O sea, clínicamente no hicieron el diagnóstico, sino a través de la biopsia. Por eso la biopsia ayuda muchas veces en el diagnóstico, ¿no? Y esta misma, miren, los dedos infiltrados, ¿no? En las manos, la lesión también infiltrativa en los pies, en las rodillas. Acá tenemos otro paciente, infiltración en la cara, nódulos, miren el brazo, lesiones nodulares. Acá tenemos otro paciente con infiltración, miren la oreja cómo está infiltrada. Muchas veces los pacientes cuando van con estas características, y aun cuando pueda haber solamente infiltración en la cara, y todo parejo, cuando uno ve estas orejas, y este es un paciente con lepra, o sea, fácilmente puede hacer el diagnóstico. Miren este tipo de lesiones. Algunos pueden pensar que esto es una psoriasis, pero no hay descamación, son lesiones nodulares, que corresponden a la forma lepromatosa. Aquí está viendo lesiones nodulares, ¿no? Y a veces pueden pensar que esto puede ser la viruela del mono, miren, así, ¿no? Pueden confundirse, ¿no? Pero esto es una lepra lepromatosa. Miren este tipo de lesiones nodulares, lepra lepromatosa. Otras mucho más prominentes que estamos observando, miren, nodulares en la cara, la oreja, van a ver infiltración en las orejas, algunos nódulos, ¿no? Y tenemos otros pacientes ya que fueron diagnosticados muy tardíamente, miren, la infiltración en la región frontal, caída de las cejas, que es lo que se llama madarosis, miren, infiltración, evolucionando a lo que es la fase leonina, ¿no? Como es esta es la fase leonina. Miren, infiltración, nódulos, como tienen, y estos poco tiempo digamos, de tratamiento, miren cómo va variando, va mejorando. Esta es la famosa fase leonina de la forma lepromatosa. Estos pacientes están con alta carga basilar. En la evolución, en la instalación del cuadro clínico, los pacientes pueden hacer problemas en mucosa nasal, tendrían una rinitis, pérdida de costras con sangrado, y a veces pueden ser catalogados, encuentran perforación del tabique nasal y dicen que además de la lepra se tiene leishmaniasis. No, en lepra también puede provocar en su evolución en su fase aguda, cuadro de perforación del tabique nasal, como ustedes están observando acá, ¿no? Y están observando en la visión. Y eso puede luego evolucionar a un aplastamiento de la nariz, como la silla de montar. Miren, madarosis, la frente infiltrada, la región frontal, miren la deformidad en las manos, producto de un diagnóstico tardío en estos pacientes, ¿no? Caída incluso de las pestañas pueden tener estos pacientes. Entonces, eso es todo en relación a las formas cutáneas. Ahora, ¿cómo es el compromiso neurológico? Les decía, el compromiso neurológico fundamentalmente está localizado en los nervios periféricos, y dentro de ellos el nervio cubital, el nervio radial, el ciático popliteo externo, el tibial posterior. Estos son los principales nervios que se ven afectados. También puede afectar el supraorbitario, el retroauricular, ¿no? El mediano también, como vamos a ver. Este es el nervio cubital, que está engrosado, ¿no? Quien vio, por ejemplo, el diario de Che Guevara, la película,
van a hacer referencia de un paciente que estuvo internado, que tenía un cuadro inflamatorio del nervio cubital, y el Che Guevara fue el que le intervino y hizo digamos, una separación de la envoltura del paquete del nervio cubital, drenando el material purulento y calmando al paciente la dolorabilidad que tenía. Entonces son cosas que a veces hay que hacer, pero que no hay mucha práctica en ese sentido. Por eso sucede cuando hay fenómenos reaccionales y no son manejados. Y en esa época no se manejaban adecuadamente en San Pablo, ¿no? Había muchas limitaciones en el manejo. Este es un caso muy interesante que lo vimos, que lo vio la doctora Josefa ¿cómo se llama? En Pucallpa. Y llega este paciente, un jovencito de 16 años, con dolor en este brazo. Él decía dolor, y en realidad era el dolor en el codo, y que también había perdido la sensibilidad en esta mano. Si ustedes observan, pero el resto del examen se le evalúan y el nervio cubital estaba inflamado, estaba comprometido, se examina piel, todo, no había nada más que compromiso. Entonces, y observen las manos, miren, observen la mano derecha y la mano izquierda. Los dedos acá están juntos, en cambio aquí hay una separación del dedo meñique respecto al dedo anular. Y observen que aquí la curvatura del borde cubital de la mano está indemne, aquí se ha reducido. Y hay un leve aplanamiento, tanto del dedo como esto, ¿no? En la región hipotenar. Y aquí es debido al compromiso del nervio cubital. O sea, este solamente es una lepra neural sin haber compromiso dérmico en este paciente. Recibió su tratamiento y mejoró muy bien el paciente, ¿no? O sea, esto hay que tener presente. Pacientes pueden presentar simplemente un compromiso neural. Y aquí tenemos cómo puede manifestarse clínicamente. Ustedes están viendo, estas son las cuerdas del retroauricular, se ve y se palpa, son gruesos. Puede haber dolor, como no. Y aquí la manifestación del compromiso cubital, ¿no? O sea, hay una retracción de los dedos, ustedes pueden ver. Y también en el tibial posterior, los dedos en garra en los pies puede presentarse. Cuando hay compromiso del nervio facial, se puede producir esto es la oftalma. El paciente no puede cerrar bien la hendidura papilar y al no cerrar se puede producir una queratitis y con ello evolucionar a la ceguera, como pueden ustedes encontrar algunos de estos pacientes en San Pablo. Y aquí vemos un paciente que tiene compromiso de la masa muscular de la región tenar y hipotenar en ambas manos, con una retracción, o sea, en los músculos, o sea, de los dedos, ¿no? Una semiflexión de los dedos de la mano, y esto es porque hay compromiso del nervio radial y el nervio mediano, ¿no? Esto es lo que se observa, es lo que determina luego la mano simiana en los pacientes. No pueden hacer oposición, el dedo pulgar no puede hacer oposición hacia la región hipotenar, ¿no? Ustedes pueden hacer, o sea, llevar el dedo pulgar a la punta, esto no lo pueden hacer, ¿no? Ustedes hagan el ejercicio, miren que sí lo pueden hacer, pero los pacientes afectados no pueden hacer esta oposición del pulgar al dedo meñique o cualquiera de los dedos, ¿no? Y aquí la técnica con la cual uno busca el compromiso de los nervios, aquí estamos buscando el nervio cubital que justo va por la corredera. A veces uno cuando está sentado en la mesa, en el borde, y uno se resbala el codo, uno siente a veces corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque se ha comprometido, se ha tocado, se ha apretado el nervio cubital, y eso es dolor. Ese es el nervio que es más fácil de poder identificar cuando está comprometido los pacientes. Aquí la exploración del ciático popliteo externo, cuando se compromete, está engrosado y duele, hay que explorar, ¿no? Acá tenemos un nervio cubital muy engrosado, y en este caso, a pesar de estar así, no ha producido dolor, ¿no? Pero habitualmente cuando llega a este nivel, produce un dolor intenso y puede producir una incapacidad, un compromiso motor y sensitivo del nervio, digamos, de la mano que inerva el nervio cubital, ¿no? Y acá hay exploración, cómo va el nervio, cómo afecta, ¿no?, la parte motora, ¿no? Por eso decía, no siempre duele, puede haber, ¿no? Y existe este aparatito que se llama estesiómetro, que permite medir
el grado de compromiso de la sensibilidad en las zonas afectadas, ¿no? Hay el verde que tiene un peso de 0.05 que mide la sensibilidad normal contra otro que tiene un mayor peso, ¿no? Hay de 0.5 y el azul lila, y dependiendo de ello vamos a ver el grado de compromiso de los nervios afectados con este tensiómetro, ¿no? Esto es lo que tenemos que realizar especialmente cuando queremos explorar el grado de compromiso de la sensibilidad en las manos, para que no se queme, para que no se corte, que va a determinar que esto termine siendo una discapacidad grado 2, ¿no? Que es justamente lo que estamos pretendiendo evitar cuando se hace un diagnóstico oportuno para un tratamiento temprano. Entonces, el síndrome clínico de la enfermedad de Hansen o lepra es la presencia de manchas eritematosas o hipopigmentadas con la presencia de esta triada: anestesia, caída de la vellosidad y anhidrosis. Es una cosa que deben tenerlo presente, ¿no? Y vamos a ver entonces la clasificación que utiliza la OMS para este grupo de formas de presentación de los pacientes con lepra. El grupo de pacientes paucivacilar, el grupo de pacientes multivacilar. Los paucivacilar son los que tienen menos de 1 a 5 lesiones, vamos a decir, y la vaciloscopía es negativa. En cambio, los multivacilar tienen más de 5 lesiones, o sea, 6 a más lesiones, y la vaciloscopía positiva. Recordándoles que todo paciente, independientemente de si tiene 1, 2 o 3, si la vaciloscopía es positiva, ¿ya? Si tiene 2 o 3, por el número catalogado como paucivacilar, el hecho de haber encontrado vaciloscopía positiva ya deja de ser paucivacilar por el número y se transforma en multivacilar para decidir su tratamiento. ¿Por qué? Porque han encontrado 3. Probablemente no examinaron bien. Por eso es muy importante examinar semidesnudo a los pacientes para ver si estamos a un paciente que corresponde al grupo paucivacilar o al grupo multivacilar. Entonces vamos a ver algunas de estas lesiones: la indeterminada, que ya les he mencionado, la tuberculoide, que también ya les he mencionado, ¿no? Que estos son, y tenemos las dimorfas, ¿no? Son más numerosas, estas lesiones nodulares, infiltrativas. Entonces la lepromatosa, y aquí tenemos la de arriba, la paucivacilar, y la de abajo, la multivacilar, en términos grupal. Si queremos ir ya por forma clínica, tenemos la forma tuberculoide, miren, como mácula o como placa, la dimorfa tuberculoide, lesión satélite, ¿no? Sobre estas, la dimorfa propiamente dicha, ¿no? Donde se observan las lesiones en anillo, la parte central limpia, ¿no? La dimorfa lepromatosa, ya lesiones más extensas dejan de ser placas y van a la infiltración, ¿no? Y la lepromatosa propiamente dicha, donde hay infiltración, como están viendo, o la presencia de nódulos, ¿no? Entonces, este grupo de acá, tuberculoide y parte de dimorfo tuberculoide, son paucivacilar. Y la parte de dimorfo tuberculoide y las otras ya constituyen el grupo de los multivacilares, ¿no? Bueno, acá simplemente es lo que está en la norma. Tenemos paucivacilar, ya lo mencioné, de 1 a 5, multivacilar más de 6. Según la clasificación de Madrid es la que utiliza la dimorfa, ¿no? Indeterminada, tuberculoide, dimorfa y la lepromatosa. Y la clasificación de Ridley y Joplin, que mantiene la indeterminada, la tuberculoide, solo que subclasifica la dimorfa, como ya les demostraron en el cuadro, la dimorfa tuberculoide, la dimorfa propiamente dicha, la dimorfa lepromatosa y mantenida la lepromatosa. Sobre la vaciloscopía, ya les mencionaba, ¿no? La indeterminada y la tuberculoide negativa, la dimorfa tuberculoide puede ser negativa o positiva, pero todo el resto son positivas, para que lo tengan presente. Entonces, el diagnóstico está basado en el criterio clínico, un buen examen clínico, explorando los aspectos de la sensibilidad, los nervios, la parte bacteriológica, tomar muestras de aquellas lesiones sospechosas para que en el laboratorio nos confirmen la presencia del bacilo, y en los casos en los que exista duda de diagnóstico, va a ser el diagnóstico por histopatología, que es de una gran ayuda, que no necesariamente a todos hay que hacerlo la biopsia, ¿no? Con un buen examen clínico y una buena vaciloscopía, más que suficiente. Solo en aquellos en los que hay duda, hay que hacer histopatología.
porque veo que hay muchas limitaciones en los hospitales para que se hagan estudios histopatológicos, ¿no? Entonces, en un examen, un paciente con lepra, hay el examen clínico, examen de las lesiones, la prueba de la sensibilidad, hay que explorar la sensibilidad térmica, la dolorosa y la superficial. Y lo otro es la palpación de los troncos nerviosos periféricos, ¿no? Y aquí tenemos cómo se explora la sensibilidad térmica, que es la primera que se compromete. 2 tubos de ensayo, Pirex, una con agua caliente, no la hagan hervir, por favor. A veces dice caliente, la hacen hervir y la colocan sobre la zona que quieren explorar y queman a veces el paciente, produce una ampolla. O sea, caliente siempre probando que pueda ustedes discriminar y luego el paciente explorar. Y una agua fría, o si le pueden poner agua helada, mejor, ¿no? Para ver si puede diferenciar si es helada o fría o caliente, ¿no? Siempre que el paciente no sepa cuál es ella, ¿no? A veces el paciente me dice, no siento, pero siento que me tocan, nada más. O sea, eso significa que ha perdido la sensibilidad térmica, pero todavía está indemne la sensibilidad táctil. La otra es la sensibilidad dolorosa, que se explora con un elemento punzante, con una aguja que pueden ustedes picar en la lesión sospechosa, y a veces el paciente, normalmente cuando ustedes colocan una aguja en una piel normal, siempre hay una reacción de rechazo, digamos, de evitar la molestia que ocasiona la hincada. En cambio, cuando se hace eso a los pacientes, ellos lo toleran, no sienten nada y a veces dicen, siento que me toca, pero no sé si me está picando o me está tocando, ¿no? Ya, esta es la segunda en perderse. Y la última es la sensibilidad táctil, en la cual uno pasa el algodón y no siente el paciente, no siente nada, pasan varias veces, no. Entonces ya un paciente que está acá está muy afectado, ya está afectado la térmica, la dolorosa y la táctil. Pueden haber pacientes que alguna puede estar preservada dependiendo de las zonas donde están examinados y la evolución de la enfermedad. Pero más o menos tengan presente la secuencia. La primera que se compromete es la sensibilidad térmica. ¿Cómo lo evidencian eso? Cuando los pacientes están afectados las manos, están cocinando y de pronto notan una ampolla, la aparición de las manos. Dice, ¿cómo? ¿En qué momento me he quemado? No he sentido. Ya ese es un signo que habla del compromiso de la sensibilidad térmica. O cuando están cocinando, están cortando, accidentalmente se cortan el dedo y no sienten, y de pronto ven sangre en la mano, en el dedo, en el sitio donde está cortado, ya eso es un compromiso de la sensibilidad dolorosa, ¿no? Estas son algunas de las características que hay que hablar. La vaciloscopía, entonces, es un procedimiento en el que se hace un corte en la piel, ¿no? Haciendo presión, haciendo isquemia, y luego se produce como una abertura de 2 labios y hay que hacer el raspado de esa lesión, manteniendo siempre la presión durante todo el tiempo para obtener material, la linfa, pero con contenido tisular. No es el líquido solo no sirve, hay que raspar el tejido para obtener muestra para la coloración, ¿no? Para llevarlo a la lámina y hacer la coloración respectiva. Ahora vamos a ver, y eso se hace bajo las técnicas de coloración de Ziehl-Neelsen, no bajo los 3 humitos, sino en frío, como es el trabajo de laboratorio. Y aquí tenemos hacer compresión del lóbulo durante todo el procedimiento, siempre hacerlo con guantes, disculpen que esté acá que sin guantes, hacerlo con guantes, hacer presión, hacer isquemia, que quede pálido, para luego hacer el corte con un bisturí, si tiene mango mejor, ¿no? Y luego se queda como 2 labios, se hace un raspado, ¿no? Manteniendo la presión, y se obtiene el tejido con lo que denomina la linfa, y eso se lleva a la lámina para ser coloreado. Y en la coloración respectiva, ¿no? De Ziehl-Neelsen modificado, de Fichte-Farraco, se van a encontrar los bacilos con esta característica. Como este es una globia, y este bacilo suelto, ¿ya? Esto nunca van a encontrar en un paciente con TB, nunca. Solo se encuentra en paciente con lepra, ¿no? Y aquí tenemos esta carga bacilar, bacilos íntegros agrupados, ¿no? Un paciente dimorfo propiamente dicho, ¿no? Acá tenemos íntegros en forma de globia, esto es lo que se da en el paciente LL, en la forma lepromatosa. Ya son 6 cruces, alta carga bacilar, acá tenemos 4 o 5 cruces. Y luego, ¿cuán importante es esto? Para que después del tratamiento
¿no? Uno va a observar el nuevo frotizo, un control a los 6 meses o al año. Si uno encuentra la coloración, que los bacilos se tiñen fraccionados o granulados, significa que ha habido respuesta al tratamiento, que tiene que estar correlacionando con la evolución del cuadro clínico, si ha mejorado o no. Por eso es importante hacer la baciloscopía, especialmente para aquellos que son positivos. A los que salieron negativos la primera vez ya no hay necesidad de hacer baciloscopía. Y no es necesario hacer baciloscopía todos los meses como se hace para tuberculosis. Para lepra se hace a los 6 meses porque tenemos pocos pacientes y en realidad se puede hacer al año. Pero para que no pierdan el training de hacer procedimientos y la coloración respectiva, es que nosotros mantenemos que se hagan cada 6 meses. Esa es la recomendación que estamos dando, ¿no? Entonces, les decía que para lepra, la carga basilar va de una cruz hasta 6 cruces, ¿no? Una cruz es cuando uno encuentra de 1 a 10 bacilos en una búsqueda de 100 campos. 2 cruces de 1 a 10 bacilos en 10 campos. Una cruz de 1 a 10 bacilos por campo. 4 cruces de 10 a 100 por campo, ¿no? 5 cruces de 100 a 1000 y 6 cruces de 1000 a más o presencia de globios, ¿no? Entonces es relativamente más sencillo, mientras que para TB se dice de 1 a 10, ¿cuántos bacilos se encuentran? 1 a 10 y luego dice pocos bacilos, ¿no? Regular cantidad y muchos bacilos. Es un poco subjetivo. Acá no, acá sí se contabiliza, ¿no? Ese es el esquema que se utiliza para los pacientes. Hay pacientes que pueden empezar con 5 cruces y luego por efecto del tratamiento caer hasta 2 cruces. Y eso nos dice una buena respuesta al tratamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos si los bacilos están viables o no? Cuando en la tinción. Cuando se tiñen íntegros, hablamos de bacilos viables. Pero ya cuando se tiñen fraccionados o granulados, decimos bacilos no viables. Esto es lo que hay que tener presente. Por eso el de laboratorio debe reportar también la presencia de las características del bacilo, ¿no? Aquí tenemos entonces la lectura del índice bacteriológico que nos va a decir la carga de bacilos, cuántos bacilos hay en el frotis por campo, 1 cruz, 2 cruces, 6 cruces, ¿no? En cambio el índice morfológico nos dice qué porcentaje de los bacilos que se están observando se tiñen totalmente, un 1%, 2%, 3%. Eso nos dice mucho si ha habido respuesta adecuada o no, para también tomar la decisión si se le continúa, si se le amplía un periodo más el tratamiento, especialmente de las formas multibacilares. Para el paucibacilar es suficiente los 6 meses de tratamiento, como vamos a ver más adelante, ¿no? En algunos casos, como decía, en que hay duda, hay que hacer biopsia de piel, ¿no? En las biopsias se hace por punción, debe incluir tejido subcutáneo, transportarlo en un frasco de formol al 10% y correlacionar luego la histopatología con el cuadro clínico que estamos observando. Aquí tenemos un paciente, ¿no?, que vamos a hacer una biopsia con un punch dermatológico, una lesión, se la anestesia, se utiliza este punzón sacabocado, se introduce haciendo girar rotatoriamente, ¿no?, hasta que sale, digamos, como un corchito. Uno con una pinza fina levanta este corchito, ¿no?, y corta de la base, obteniendo la parte de la piel y tejido celular subcutáneo, y quedando, digamos, este pequeño orificio que no necesariamente requiere de colocarle un punto. Luego la muestra obtenida se coloca un frasco de formol al 10% y es la que se manda a patología para hacer el estudio histopatológico. Una forma tuberculoide, vamos a encontrar estos granulomas, como se observa en TB, en tuberculosis, ¿no?, de linfocitos, ¿no?, que están alrededor de los filetes nerviosos o vasos, ¿no? En cambio, la forma lepromatosa son macrófagos cargados de bacilo para esta coloración, en los que llaman adipocitos, ¿no? No confundir no es grasa, sino esto está cargado de bacilos, ¿okay? Macrófagos espumosos, acá tenemos otros. Entonces, esta es la histopatología que ayuda. El tratamiento para los pacientes con lepra, vamos a encontrar, señalar que la lepra es una enfermedad curable. El tratamiento oportuno evita la discapacidad. Y la OMS recomienda desde el año 81 el uso de la dapsona, rifampicina y clofazimina.
La combinación de estos fármacos mata la bacteria y cura al paciente. La cosa que hay que tenerlo ahí. Dice. Entonces, aquí tenemos la forma de presentación que lo dona la OMS, la Dapsona, es esta blanquita, la rifampicina de 600 miligramos, son estas dos, ¿no? Clofazimina de 300 miligramos, ¿no? Esta se recibe el primer día del mes y luego los días siguientes una combinación de clofazimina 50 y Dapsona 100 miligramos, esto para los pacientes adultos. Para la forma paucivacilar, 6 meses de tratamiento, para la multivacilar, un año, o se repite un nuevo ciclo dependiendo de la evolución del paciente. En el caso de los niños, también se da esta dosificación, ya la dosis de Dapsona de 50 miligramos, no se da 100 sino 50, rifampicina 400 miligramos, no se da 600, y la clofazimina 150 miligramos, ¿no? Y eso es una sola vez al mes, y para su tratamiento diario se le da Dapsona de 50 miligramos diario, y la clofazimina de 50 miligramos interdiario hasta completar el mes lunar de tratamiento, ¿ya? Son 28 días la duración de estos blisters, ¿no? Para el paucivacilar, igual que en el adulto, 6 meses, y multivacilar, un año más dependiendo de la evolución, ¿ya? En situaciones especiales, en lepra y gestación, pueden recibir la poliquimioterapia. No hay problema, o sea, el tratamiento de la combinación de estas es seguro para ambos. A lo máximo que puede suceder es que si está gestando el niño salga un poco manchadito, entre comillas, por el efecto de la clofazimina, pero después eso va a desaparecer. Igual que el paciente que se va a manchar y una vez que deja su tratamiento porque queda bronceado, eso va a desaparecer. En el caso de lepra y tuberculosis, se debe descartar tuberculosis activa en todo paciente con lepra. Eso es una cosa que hay que hacer, ¿no? Para evitar cepas de Mycobacterium tuberculosis resistente a la rifampicina. Porque como se da rifampicina una vez al mes, hay siempre el riesgo, si pueda tener TB, que pueda crearse cepas resistentes a la rifampicina. Y en caso de que un paciente tenga las dos enfermedades, tuberculosis y lepra, ahí sí hay que darle prioridad al tratamiento anti-TB, eso es lo fundamental. Y lo que se da para lepra solamente es completar con la Dapsona y clofazimina el tiempo que requiera su tratamiento, ¿no? En el caso de VIH y lepra, si un paciente tiene las dos cosas, el cuadro clínico por lepra no va a variar, no va a ser distinto a las otras formas clínicas. A lo máximo que va a presentar reacciones lepróticas tipo 1, ahora vamos a ver de qué se trata, más frecuentes en las formas de tipo especialmente BT y BB, ¿no? Dimorfos, dimorfos propiamente dicho, y dimorfo tuberculosis. O aparición de síndrome de reconstitución inmune por VIH también puede provocarse, ¿no? En ambos casos, según la severidad, se puede usar antiinflamatorios no esteroideos si es leve o prednisona si es severa. También hay que estar atentos a la aparición de cepas resistentes al tratamiento, ya sea rifampicina, Dapsona o clofazimina, ¿no? Ya se están reportando en Brasil, Colombia también, y yo creo que sí tenemos algunos pacientes porque están requiriendo hasta 3 ciclos de tratamiento. Ya en la tercera no logramos negativizar y se va a requerir este tipo de estudios, ¿no? Entonces, luego pasamos entonces a las reacciones. ¿Qué son reacciones? No son RAM. Las reacciones en lepra son de tipo inmunológico. Hay dos tipos, tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 se da en la forma dimorfa, el tipo 2 se da fundamentalmente en la forma lepromatosa. Pueden presentarse bruscamente, ¿no? Cuando hay esta reacción, la pérdida de sensibilidad y la debilidad muscular. En algunos casos puede haber acompañamiento de fiebre, malestar general. Las manos y los pies pueden hincharse también cuando hay la presencia de esta reacción, ¿no? Los nervios pueden inflamarse y tornarse dolorosos, que es lo que obliga a dar tratamiento con prednisona como prioridad. Es el caso, por ejemplo, de un dimorfo. Antes del tratamiento se hace el diagnóstico, se le da tratamiento y al mes o 2 meses, miren, da un aparente empeoramiento. Si no tenemos claro este hecho de que esta es una reacción por la enfermedad de tipo inmunológico, algunos van a suspender el tratamiento específico. No hay que suspender el tratamiento específico, solo se le agrega el tratamiento antiinflamatorio, en este caso, si no es muy severo,
con antiinflamatorios no esteroideos, o cuando hay compromiso más severo y compromiso de tipo neurológico, hay que utilizar la prednisona. Acá tenemos uno que les he presentado, ¿no? De la forma dimorfa propiamente dicho, antes del tratamiento, y a los 4 o 6 meses, miren, las lesiones mucho más evidentes, más inflamadas comparado que al inicio. Entonces, cuando uno no tiene experiencia, dice que el paciente se ha empeorado, hay que suspenderlo. No. Una reacción tipo 1 que se puede presentar en los pacientes. A todos los pacientes siempre hay que advertirle a los dimorfos que pueden haber este tipo de reacciones, que no se asusten, hay que prepararlos y decirles que su organismo está respondiendo, su sistema de defensa está respondiendo, eliminando el virus, por eso se produce ese tipo de reacción. Y los pacientes lo van a entender, lo van a aceptar, pero si no se les explica ese detalle a los pacientes, van a abandonar y entonces vamos a tener problemas en el manejo de esos pacientes. Acá tenemos ya, en los pacientes lepromatosos, vamos a tener reacciones leprosas de tipo 2, ¿no? Eritema nodoso leproso, como llaman en la selva, los angochupos, ¿no? Son chupos, ¿no? En términos globales, que aparecen bruscamente, que pueden ir acompañados de fiebre, malestar, lo tumba al paciente a la cama, y es lo que molesta muchas veces este tipo de reacción, que hace que el paciente lo atribuya al tratamiento y abandone. Esa es una de las cosas que hay que educar mucho. Acá tenemos, miren, estos pacientes de forma lepromatosa y con esta aparición de este tipo de lesiones, tipo nodular. Y en las formas severas, ¿no?, de las formas lepromatosas, puede verse estas vasculitis necrotizantes, que se conoce como fenómeno de Lucio. Y estos casos, cuando son severos, puede ser mortal. Esto puede matar al paciente. La lepra en sí no mata, no es mortal en sí, pero una reacción leprótica severa, como esta vasculitis necrotizante, puede comprometer al paciente la vida y puede morirse. Mírenlo, ¿verdad? El paciente, se ve, en Iquitos han tenido pacientes con estas características, ¿no? Bueno, como consecuencia de ese grado de compromiso tenemos este problema que estigmatiza al paciente, que son las discapacidades dependiendo del grado de compromiso. Miren, los nervios a nivel, ¿no?, de la hendidura palpebral, los nervios orbitales, la oftalmía, en las manos, mano en garra, pie caído, el paciente no puede levantar el pie, comienza a veces a tropezarse, entonces se le llama el pie escarbante, y es fácil detectar al paciente cuando tiene este tipo de problemas, ¿no? Cuando el paciente no se le da la atención debida, como sucede en muchos pacientes que vean ustedes en San Pablo, empiezan así, siguen deteriorándose y terminan como esto, con la amputación de los dedos. Ahí sí, la caída, la destrucción del tejido son por las infecciones secundarias. Lepra no produce la destrucción del tejido, son las infecciones secundarias, llámese estafilococo, estreptococo o anaerobios, que lo que van a producir es la destrucción de este tipo de tejido y la caída. Y en el pie también puede verse, por la pérdida de la sensibilidad, pueden producirse pequeñas lesiones y que luego van a evolucionar a este tipo de lesiones, denominándose las úlceras plantares, ¿no?, que aquí cuando se infectan produce una secreción maloliente y a veces hay caída por fractura de los huesos afectados, hay una osteomielitis, se cae y poco a poco se va a ir destruyendo el tejido. Miren acá una mano afectada, mano en garra, ¿no? Miren el pie afectado, miren los dedos cómo están afectados, miren el tipo de compromiso de los nervios. Miren la mano, cuando no siente se queman, se hacen este tipo de lesiones por pérdida de la sensibilidad, ¿no? O acá también este tipo de lesiones ulcerativas, ¿no?, que estamos observando. Miren, mal perforante, ya les he mostrado. Y bueno, entonces, cuando los pacientes no tienen todavía compromiso severo, entonces si reciben oportunamente vamos a evitar ese tipo de problemas, ¿no? Pero cuando encontramos ya pacientes con esto, le damos el tratamiento, lo que vamos a hacer es destruir los bacilos, vamos a eliminar los bacilos, pero lamentablemente las discapacidades ya requieren otro tipo de terapia, de rehabilitación y a veces hacer cirugía reconstructiva para mejorar, pero no vamos a hacerles crecer el dedo, como muchas veces los pacientes dicen: doctor, ustedes dicen que el tratamiento cura, pero esto en mis manos así no lo va a curar, ¿no? Entonces, los pacientes con grado 0, aún con el tratamiento, pueden evolucionar a grado 1 o 2.
especialmente cuando hacen reacciones tipo 1 o tipo 2 que comprometen los nervios, ¿no? Y esto es una cosa que hay que tenerlo presente, las reacciones. En cambio, los que tienen ya grado 2 no va a retornar nunca a ser grado 1 o ser 0. Eso hay que tenerlo presente. Miren, y este es el ejemplo de una paciente de Huánuco, ¿ya? Que hizo un compromiso, al parecer era una BT, que hizo un compromiso neural a nivel de la, digamos, facial, a nivel de la mano, de los pies con úlceras, ¿sí? Ha quedado con secuelas y más bien ha logrado, digamos, controlar de alguna manera, pero ya esta paciente quedó marcada para toda su vida, y a ella la conoce como una paciente leprosa, ya la conoce, pero sin embargo, ella su vaciloscopía es negativa, no ha vuelto a ser la enfermedad. Era una paciente que vivía en Huánuco, y en el lugar donde vivía no ha habido más casos. Después, haciendo una investigación epidemiológica, ¿dónde pudo haberse infectado? Ella había tenido una amiga de la selva, que pudo haber sido una multivacilar que estaba recién repartiendo sin manifestaciones clínicas y pudo haberla contagiado, y en ella ser susceptible para hacer una forma clínica en la que afecta fundamentalmente o de mayor intensidad a nivel de los nervios, ¿no? Como es el caso de ella. Y estos son otros casos también que quiero mostrarles. Miren, este niño no tiene, este es de Piura, no tiene ningún tipo de afección en la cara ni nada por el estilo. Sin embargo, miren los dedos de la mano, ¿ya? Cuando uno ve mutilación de estos dedos, pero todo está parejo, mire, parejito, incluso las puntas un poco más ensanchadas, que no es lo que se observa en la paciente con lepra lepromatosa. La función motora no se ve afectada, es más de compromiso de sensibilidad, ¿no? Y no solamente en la mano, sino también en los pies, mire, con esas úlceras plantares. Entonces, un paciente visto con lo que todos les estoy mostrando, pueden pensar que es también un paciente con lepra. En realidad, este es un paciente que no tiene lepra, ¿ya? Luego de examinarlo adecuadamente, miren, ¿no? No va con lepra, es una enfermedad genética de compromiso de nervios periféricos de tipo sensitivo, pero no hay compromiso motor, solo sensitivo. No tiene nada que ver con lepra. Pero miren cómo puede confundir. En el mismo sitio, en Piura, ya son 3 casos que he encontrado con lesiones parecidas al que la anterior. Pero este no es de Piura, este es de Ica. Una niña que tenía este tipo de lesiones, ¿no? Y sabían que podía ser un problema de tipo genético. Me lo pasó el doctor Gotuso que lo evaluara. Y dije, bueno, sí, este tipo genético hay que hacerle ese estudio correspondiente, pero ya aquí simplemente terapia de rehabilitación y evitar que se siga deteriorando, nada más, ¿no? Este tipo de lesión que tenía esta niña, ¿no? Con una articulación de Charcot, una destrucción de tejido óseo, se deforma toda la articulación, ¿no? Y este es otro tipo de enfermedad, ¿no? Que produce destrucción de los huesos, pero son una enfermedad ampollosa, ¿no? Que va destruyendo progresivamente, ¿no? Es una epidermolisis bulosa, que se puede ver. Y esto me lo presentaron ¿cómo se llama? En Huánuco, en San Martín, cuando yo pedí caso de lepra para hacer capacitación. Doctor, acá tenemos pacientes, le digo, pero esto no es lepra, esta es una epidermolisis bulosa, pero puede confundir por el hecho de estar amputado, ¿no? Este es otro niño de Piura, miren con esas lesiones, pero miren ensanchado, engrosado, no hay compromiso motor, es más de tipo sensitivo. Y lo que me llamó la atención cuando vi por primera vez es que era el compromiso de la sensibilidad simétrica en ambos lados y zona no afectada. Ya es lo que me hablaba, era una enfermedad. Y también me invitaron a Piura por una epidemia de lepra en un grupo poblacional, hermana, con mutilaciones en los dedos de los pies, la mano. En realidad no era nada de lepra, sino era una enfermedad hereditaria que compromete también la sensibilidad, ¿no? Y este es otro caso que acabo de ver en Yurimaguas, con lesiones destructivas en los dedos, ¿no? Pero sin pérdida de la sensibilidad. Esta es una esclerosis sistémica progresiva con un engrosamiento de la piel, con unas manchas, miren acá el cuerpo, ¿no? Y acá los dedos ya con una vasculitis necrotizante por disminución de la perfusión, ¿no? Bueno, este es un poco lo que quería compartir con ustedes sobre la lepra. Ya me estoy tomando 2 horas, ya les he cansado y lo dejamos más bien para las preguntas, si es que tienen a bien formularlas, ¿no?
Muchas gracias, doctor Falconi, por su exposición, que enfoca el tema de las enfermedades desatendidas y nos ha puesto al tanto de lo que está ocurriendo con la lepra, incluyendo los aspectos clínicos y tratamiento. Si hubiera alguna pregunta, lo pueden hacer por el WhatsApp o por chat. Al momento, bueno, la presentación del doctor Falconillo está siendo grabada, de modo que en determinado momento van a poder tener acceso a esta presentación. Y en honor al tiempo, queremos agradecer la presentación del doctor Falconi y es probable que en otro momento podría hablarnos del plan para la eliminación de esta enfermedad, que no es fácil, pero creo que es factible. Muchas gracias, doctor Falconi, por su presentación y muchas gracias a todos por estar presentes y participar en las actividades de la sociedad. Doctor Celis, le dejo en uso la palabra. Sí, doctor, muchísimas gracias. Definitivamente una clase magistral. Muchos hemos aprendido, doctor Faconi, sobre todo el examen clínico que nos viene a enseñar muchas veces acá en la selva. Como dijo el doctor, en honor al tiempo, esta clase va a estar grabada, va a estar en el canal de YouTube de la sociedad también. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y nuevamente invitarlos a la próxima jornada de medicina tropical en Iquitos, 18, 19 y 20 de mayo del 2023. Muchísimas gracias, doctor Faconi. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los participantes. Hasta otra oportunidad. Y habrá tiempo ya para tocar un poco más detallado cada aspecto. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor Falconi.